Muy buenas, estimados educandos. Les saluda el profesor Ismael Morales Garay y en esta ocasión vamos a compartir la segunda parte de la cuarta tutoría de cálculo diferencial e integral de nuestro tercer cuatrimestre 2020. Para iniciar vamos a terminar de ir trabajando algunos ejemplos que tienen que ver con los métodos de integración. Tenemos en primer lugar el método de integración que estábamos utilizando antes de este video, que era el método de partes. Entonces recordemos que tenemos lo siguiente. Para poder escoger cuál función de estas del producto debemos utilizar como u. Bueno, recordemos que teníamos lo que se llamaba ILATE. ILATE, que en realidad no es un método infalible, pero nos ayuda mucho. Estas son las inversas. Estas son las logarítmicas. Estas son las algebraicas. Estas son las trigonométricas. Y estas son las exponenciales. Entonces, con esto podemos saber o podemos escoger cuál va a ser nuestro u. Entonces vamos a hacer aquí nuestro cuadrito. U igual. Aquí tenemos a de u. Aquí tenemos a de v. Y aquí tenemos a v. Entonces, veamos qué tenemos acá en nuestras ecuaciones, en nuestras funciones. Esta es una exponencial y esta es una trigonométrica. Entonces, nuestro u candidato va a ser coseno. Muy bien, entonces vamos a poner acá quién va a ser nuestro u. Nuestro u es coseno de x. Entonces ponemos coseno de x. Calculamos la derivada del coseno, que en este caso es menos seno de x, ¿verdad? Y nuestro dv en este caso es e a la x. E a la x. Entonces si obtenemos la integral de e a la x, nos va a quedar exactamente lo mismo, e a la x, porque es una función que no cambia con la integración ni la derivación. Recordemos también entonces que al tener esto, ya nosotros vamos a utilizar la siguiente fórmula, ¿verdad? Que sería la integral de u de v va a ser igual a u por v menos la integral de v de u, ¿verdad? Esa es nuestra fórmula de partes. Entonces eso es lo que vamos a poner acá. Entonces siempre tenemos que escribir el enunciado nuevamente, porque eventualmente lo vamos a tener que utilizar como parte de lo que estamos calculando. Entonces vean, la integral de e a la x por el coseno de x ¿verdad? Va a ser igual. Ahora sí, esto es u de v. U por v, ¿verdad? Sería u por v. Entonces sería e a la x o coseno de x sería por coseno de x menos la integral de v de u. V, que sería e a la x por de u, que sería menos seno de x. Entonces vean que esta integral todavía no la hemos calculado, pero
podemos hacer lo siguiente, vean. Pongamos aquí igualmente e a la x por el coseno de x. Vean que aquí tenemos este menos, que lo podemos sacar, ¿verdad? Y nos va a quedar más, que es menos por menos, más la integral de e a la x por seno de x. Entonces ahí tenemos un primer intento en el cual pues todavía no hemos calculado la integral. Pero ahora lo que vamos a hacer es calcular esta integral, la segunda, esta integral nuevamente usando partes. ¿Y por qué partes? Bueno, porque tenemos un producto, tenemos e a la x y tenemos seno a la x. Ok, entonces vamos a utilizar otro u y otro dv. ¿Quién sería nuestro u y quién sería nuestro dv? Nuevamente veamos que esta es una exponencial y esta es una trigonométrica. En el orden de hilate, ¿verdad? Esto es 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos primero las trigonométricas. Entonces nuestro u va a ser seno de x. Y nuestro du sería la derivada del seno, que sería el coseno de x. Y dv sería el e a la x, ¿verdad? Que es lo que tenemos acá. Y el v sería igualmente e a la x. Ven lo conveniente que es siempre tener como las exponenciales al final en las dv's, porque cuando yo calculo esas integrales me dan prácticamente lo mismo. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a continuar acá. Voy a ponerlo con color azul, lo que hemos calculado hasta el momento, o sea que la integral de e a la x por el coseno de x es igual a e a la x por el coseno de x más, aquí voy a hacer un paréntesis y voy a escribir con otro. Vamos a poner acá cómo se calcula la integral, esta que está aquí con rojo, ¿verdad? Esta que está acá. Y entonces esto sería u por v, ¿verdad? U por v, o sea, pongámoslo pongámoslo al revés, aunque sea, no importa, e a la x por el coseno de x menos la integral de v de u, o sea, de v de u, ¿verdad? Entonces sería e a la x por coseno de x de x. Y cerramos el paréntesis. Aquí era con azul. Ok, muy bien. Entonces vean lo que nos queda. Nos dice que esta integral e a la x por coseno de x es igual a e a la x por el coseno de x más esta integral, más e a la x por coseno de x menos esta integral. Entonces vean que interesante, nos quedó nuevamente esta integral que estoy acá escribiendo, es esta misma. Entonces, como son valores, bueno, son funciones, en realidad estas son funciones o familias de funciones, yo puedo pasar a sumar esa función al otro lado. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Vean que son cosas iguales. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar como 2 veces la integral de e a la x por el coseno de x va a ser igual a e a la x por el coseno de x más e a la x por el perdonen, aquí
cometí un error, puse coseno, pero la verdad es que aquí va, vean que el u era seno, ¿verdad? Seno de x, ahí disculpen. Ahora bien, entonces aquí sería e a la x coseno de x por e a la x seno de x, porque esta parte la acabamos de pasar aquí a sumar, ¿verdad? Porque está con signo negativo, pasa con signo positivo, me quedan dos veces esa. Y vean que al final, entonces, muy bonito, nos quedó muy bien. Entonces nos quedó que la integral de e a la x coseno de x es igual a e a la x por el coseno de x más e a la x por el seno de x sobre 2. Que eso se puede escribir un poquito más bonito, sacando a factor común e a la x por coseno de x más seno de x sobre 2 más c. Pero recuerden que aquí, aunque no las he puesto acá, al final sí podemos o necesitamos poner cuál es nuestra respuesta. Y esa sería entonces la integral ya calculada, ¿verdad? Vean que aquí, repasando un poquito, tenemos que usar partes dos veces, ¿verdad? Aquí usamos una vez y aquí usamos la segunda vez. A veces hay que hacer eso, inclusive hasta 3 veces, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar ahora a la aplicación de las integrales. Vean que acá las integrales nos sirven también para calcular áreas complicadas bajo curvas. En este caso, si yo tengo esta función en rojo que está acá, para yo calcular el área que va desde A hasta B, o sea, si yo quiero calcular toda esta área que está acá, eso lo vamos a calcular con una integral. La integral desde A hasta B de f de x de x. Vean por qué el área que está encima del eje x, que es este, eso es positivo, ¿verdad? Entonces, todas las áreas, recordemos que todas las áreas en geometría son positivas. Entonces, para calcular esta área que estoy señalando aquí, ¿verdad? Toda esta área, esto sería obtener esta integral. Esto nos daría el área bajo la curva. ¿Ok? Ese es el primer caso. En el segundo caso, vean que la curva o la función va por debajo del eje x. Igualmente, nuestro objetivo es calcular esta área. ¿Ok? Toda esa área. Pero resulta que cuando yo calcule la integral, ¿verdad? Como esta área está debajo del eje x, eso me va a dar negativo. Entonces aquí hay dos opciones. Puedo calcular el área igualmente como la integral desde A hasta B de f de x, pero eso me va a dar negativo, ¿verdad? Por la naturaleza de donde se encuentra la función, porque son valores negativos los que tiene la función. Entonces simplemente lo que voy a hacer es multiplicar por un menos y entonces esa área me va a quedar tal cual, positiva, ¿verdad? Ese es el segundo caso. Esta área aquí es negativa, aquí sí nos dio positivo, entonces aquí hay que multiplicar por un menos para que nos dé positivo.
veamos estos dos casos que faltan. Ven que aquí hay una parte de la función que es positiva. Esta parte es positiva y esta parte que está acá es negativa. Entonces yo sé que ustedes ya están pensando cómo se puede hacer, ¿verdad? Claro, si yo quiero obtener el área bajo la curva, o sea, todo lo que está ahí sombreado, debería hacer esto. El área va a ser igual. Calculo una primera parte desde A hasta C de la función f de x, por supuesto. Como la curva está encima del eje x, entonces eso me va a dar positivo y la calculo normalmente. Entonces voy a decir que esto es la integral de A hasta ¿dónde? Hasta aquí, hasta C de f de x. Vean que eso me va a dar positivo, porque el área, la curva, o sea, f de x está encima del eje x. Este pedacito está por debajo. Entonces, ya vimos en el ejemplo, en el caso 2, tengo que multiplicar por un menos. Entonces voy a sumar esta área más esta área, pero esta área es negativa, entonces tengo que ponerle un menos. Entonces voy a decir que esto es menos la integral desde C a B de f de x de x. Eso es. Esa sería el área de esa curva. Ok. Recordemos que esta parte es negativa, por eso la tengo que poner con un menos. Y esto es positivo, pues no le pongo signo. En el cuarto caso, esta área acá, lo que tengo que calcular, el objetivo es esto, calcular la diferencia, o bueno, calcular esta área que está entre estas dos curvas. Vea que son dos funciones, g de x y f de x. Entonces, aquí lo que hay que observar es, bueno, ¿cuál curva está encima de cuál? Observemos que f de x, que es la roja, está por encima. Está por encima de g de x. Entonces, esto sería como hacer lo siguiente. Vean que si yo calculara solo f de x, pongamos que, digamos, si yo calculara solo f de x, estaría calculando esto que está acá. Si calculara la integral de a b de f de x, y si calculara la integral de a hasta b de g de x, me daría esto. Esto es lo que yo calcularía, lo que está en verde, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hago yo para calcular el área que tiene solo azul? O sea, esta área que está acá. ¿Cómo calculo yo esta área con base en esas dos cosas? Bueno, ahí se me salió un poquito. Pero digamos, ¿cómo calculo yo esta área? Si ustedes observan, eso es una diferencia de áreas. Sería el área que me cubrió f de x menos el área que me cubrió g de x. Pero tengo que saber cuál de las dos está encima de cuál. Si me diera negativo, ¿verdad? Entonces sí tendría que nada más multiplicar por un menos, porque recordemos que todas las áreas son positivas. Entonces, en términos reales, esto es la integral de a hasta b de f de x menos g de x de x. Entonces, esa sería nuestra forma de calcular esa área entre dos curvas. ¿Ok? Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer algunos ejemplos. Primero este. Dice determine el área de la curva
x menos 3 y las rectas x igual menos 3 y x igual 4. Entonces nosotros hacemos un pequeño croquis. Más o menos acá. Por aquí tengo a menos 3. Por aquí tengo a 4. Recuerden que este es el eje Y. Este es el eje X. Y vamos a dibujar la función x menos 3. Vean esto. Tenemos que f de x es igual a x menos 3. Puntos importantes. Veamos a ver en dónde toca el eje Y. ¿Verdad? Para eso, ¿verdad? Hacemos lo siguiente. Decimos, bueno, ¿cuánto es f de 0? Y esto es 0 menos 3. Y eso nos da menos 3. Entonces este es el punto de intersección con el eje Y. Entonces yo sé que esta funcioncita pasa por aquí, pasa más o menos por el menos 3. Digamos que por aquí pasa la función. Ven que es una recta, ¿verdad? Esto es una recta, eso sí lo sabemos de los cursos anteriores. Pasa por aquí y para saber en dónde toca el eje X, igualamos la función a 0. Entonces hacemos más bien f de x igual 0, o sea que sería x menos 3 igual a 0. Eso nos dice que x es igual a 3. ¿Ya? Entonces este es el punto de intersección con el eje X. Entonces la función pasa por x igual 3. Entonces vamos a marcarlo por aquí más o menos. Aquí vamos a poner el menos 3 y aquí el 3. Entonces nuestra funcioncita, al ser una recta, hace esto. Por supuesto que aquí la línea no me va a quedar recta, pero voy a tratar. Bueno, paso por acá. Y estos puntos de acá, estas son las rectas x igual 3, menos 3 y x igual menos 4. Este es x igual menos 3 y este es x igual 4. Entonces tenemos que obtener el área bajo esa curva. Marquémosla con verde. ¿Qué tengo que obtener? Tengo que obtener todo esto que está acá hasta aquí y este otro pedacito que está acá. Vean que hay una parte positiva, ¿verdad? Y una parte negativa. Esta es una parte negativa y esta es una parte positiva. Entonces ya ustedes vieron en los casos anteriores que para calcular esa área, si la curva está debajo del eje X, tenemos que calcularla poniendo un menos adelante, y en el caso de que esté por encima del eje X ponemos nada más el signo de más o nada. Entonces, ¿cómo será el área? ¿Cómo se calcula el área? Bien, vean que tenemos desde X, desde aquí hasta acá, va a ser la integral de menos 3 a 3 de x menos 3 de x. Pero como está por debajo, ¿verdad? De la curva está por debajo, la recta está por debajo del eje X, tenemos que ponerle un menos. Y le vamos a sumar el otro pedacito, que sería la integral de 3 a 4
de x menos 3 de x. Esta no es negativa porque vean que está por encima del eje x, la curva. Ok, entonces pues eso es lo que vamos a calcular entonces. Entonces esto es igual a menos, aquí calculamos la integral directamente, que sería x cuadrado entre 2 menos 3x. ¿Ya? Esto lo vamos a evaluar por el teorema fundamental del cálculo en menos 3 y 3. Y le vamos a sumar la otra integral, que después es exactamente la misma, x cuadrado entre 2 menos 3x evaluada en 3 4. Esto es por el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Que ya vimos algunos ejemplos en la primera parte de la tutoría. Bien, entonces hagamos eso, ¿verdad? Eso nos da lo siguiente. Menos, podemos multiplicar, tal vez este menos, es conveniente multiplicar este menos que está acá por esto que está acá, ¿verdad? Entonces nos va a quedar 3x menos x cuadrado sobre 2 evaluado en menos 3 y 3 más este, podemos evaluarlo de una vez, que sería evaluar en 4, que sería 4 al cuadrado entre 2 menos 3 por 4 menos evaluado en 3, que sería 3 al cuadrado entre 2 menos 3 por 3, y eso nos va a dar esa parte. Y ahora lo que hacemos es evaluar. Evaluamos esto en 3 y menos 3, entonces nos va a quedar esto. 3 por 3 menos 3 al cuadrado entre 2 menos evaluado ahora en menos 3, que sería menos 3 por 3 menos menos 3 al cuadrado entre 2. Y todo esto le vamos a restar pues lo que ya habíamos puesto arriba, que era 4 cuadrado entre 2 menos 3 por 4 menos 3 al cuadrado entre 2 menos 3 por 3, y cerramos. Aquí resumiendo un poquito, ¿verdad? Los cálculos, ustedes lo pueden hacer eso en la calculadora perfectamente. Digamos acá nada más sería 9 menos 9 medios menos, aquí sería menos 9 menos 9 medios menos aquí creo que se me fue, este era un más, y aquí nos da 16 medios menos 12 menos 9 medios menos 9. Ustedes pueden hacer el cálculo y eso nos va a quedar esta primera parte nos va a dar
dar 18. Y esta segunda parte nos va a dar 0,5. Entonces ya al final esto nos da 18,5. Entonces esta sería el área bajo esa curva. Ok, muy bien, muy bien. Y pues vamos a hacer un problemita más, que es el problemita que dice determine el área entre dos curvas. Aquí nada más tengo que hacer una corrección porque aquí no es un 4, sino que aquí es un 5. Eso es. Entonces tenemos lo siguiente. Vean que son dos curvas, o sea, tenemos que agarrar o tomar la diferencia de esas dos curvas según nuestro ejemplo. Entonces, aquí digamos pasan dos cosas. Si yo quiero saber cuál curva está encima de cuál, puedo tomar algún puntito, ¿verdad? Entre ellas, pero primero tengo que saber las intersecciones de las curvas. ¿Y eso cómo lo hago? Pues tengo que igualar f de x igual a g de x. Tengo que hacer eso. Al hacer eso, entonces hacemos x cuadrado menos 5 igual a menos x más 1. Y eso quiere decir que eso me da x cuadrado más x menos 6 igual a 0. Si ustedes obtienen sus calculadoras cuáles son las raíces de esta ecuación, me queda esto inclusive factorizado, me queda x más 3 por x menos 2 igual a 0. Lo podemos hacer por inspección, ¿verdad? 3 por menos 2 da menos 6 y 3 menos 2 da 1. Entonces, nuestras soluciones son x1 va a ser menos 3 y nuestra otra solución va a ser 2. Entonces, esos son los puntos en donde esas dos curvas se intersecan. Entonces, basta nada más ahora hacer, bueno, como estos son los puntos donde se tocan, entonces digamos que en términos generales, digamos si hacemos algo así, la primera curva es como esto. Esta sería f de x. Y la segunda curva es una rectita que va más o menos así. ¿Ok? Y estos puntos, este punto y este punto, aquí sería menos 3 y este puntito sería 2. Entonces lo que yo tengo que obtener es esto. Está acá. Entonces lo vamos a hacer tomando la integral, ¿verdad? El área buscada va a ser la integral desde menos 3 a 2, ¿verdad? De la diferencia de las curvas, que sería en el caso de menos x más 1 restado con la otra función que
que era x cuadrado menos 5 de x. Entonces esto va a ser igual a la integral de menos 3 a 2 de menos x más 1 menos x cuadrado más 5. Que eso es igual a la integral de menos 3 a 2 de menos x cuadrado menos x más 6 de x. Y bueno, pues eso, entonces calculamos la primitiva y utilizamos el teorema fundamental del cálculo. Entonces sería menos 2. Un momentito. Es que, esto sería menos x a la 3 entre 3 menos x a la 2 entre 2 más 6x evaluado en menos 3 y 2. Entonces vamos a dejarlo acá colocado. Entonces hacemos un par de paréntesis grandes. Voy a seguir por acá. Sería paréntesis grande, sería menos 2 al cuadrado a la 3 sobre 3. Estamos evaluando el 2. Menos 2 a la 2 entre 2 más 6 por 2 menos 3 a la 3 entre 3 menos 3 a la 2 entre 2 más 6 por menos 3. ¿Ok? Bien, al final, ¿verdad? Ustedes pueden hacer esta álgebra, ¿verdad? Esta aritmética en realidad, y eso me va a dar, este pedacito me va a dar menos 22 sobre 3 y el otro pedacito me va a dar menos 27 sobre 2. ¿Okay? Y eso al final me va a quedar, perdón, aquí es al final esto me va a quedar, perdón, esto puse mal los signos. Esto me va a quedar así, voy a borrarlo. Voy a ponerlo como debe ser. Esto que está acá me va a dar positivo, me va a dar 22 tercios. Y esto me va a dar menos y me va a dar menos 27 medios. Y eso al final, haciendo esa aritmética, me va a dar 125 entre 6, y que eso es aproximadamente 20,83. Entonces el área bajo la curva, el área entre las curvas, ¿verdad?
es de 20,83 unidades métricas al cuadrado. ¿Verdad? Esta sería la respuesta. Bien, señores. Y con esto estaríamos finalizando nuestra tutoría. Entonces les agradezco el tiempo y la atención. Muchas gracias.